La primera pincelada. El equipo de Global Canvas Inc. estaba en Dubái, listo para enfrentar uno de los proyectos más grandes de su carrera, pintar un rascacielos de más de 100 pisos. El sol del desierto golpeaba con fuerza, y el brillo del edificio era casi cegador. Jack, el líder del grupo, ajustó su sombrero y miró a su equipo con una sonrisa confiada. «Órale, muchachos. Hoy empezamos a hacer historia. Este edificio va a quedar como nuevo, ¿eh?», dijo con su acento texano mezclado con modismos mexicanos que había adoptado después de años de trabajar con el equipo. María, la única mujer del grupo, se ajustó las gafas de seguridad y miró hacia arriba. «Jack, ¿ya viste el tamaño de este monstruo? Nos va a tomar semanas, y eso si todo sale bien». Ella era meticulosa, la perfeccionista del grupo, y siempre estaba pensando en los detalles. Sam, el más joven, le dio una palmada en el hombro. «No te preocupes, María. Si alguien puede con esto, somos nosotros». «No, raza», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sam era el optimista, el que siempre veía el lado bueno de las cosas. Carlos, el experto en equipos, revisaba las cuerdas y los arneses con cuidado. «Todo parece en orden, pero nunca está de más checar 2 veces», murmuró. Era el más precavido del grupo, siempre pensando en la seguridad. Raj, el más experimentado, estaba callado, mirando al horizonte como si estuviera perdido en sus pensamientos. Jack lo notó y le preguntó: «Raj, ¿estás con nosotros, compa?». Raj asintió rápidamente, pero su mente estaba en otra parte. «Sí, aquí estoy», respondió, aunque su voz sonaba distante. Raj estaba pasando por un momento difícil. Su familia en la India estaba atravesando problemas económicos, y eso lo tenía preocupado. Mientras el equipo comenzaba a subir los andamios, Raj fue encargado de mezclar las pinturas. María, siempre atenta, se acercó a él. «Raj, ¿mezclaste las pinturas como te dije? No podemos permitirnos errores con un cliente tan exigente». Raj asintió, pero su voz tembló un poco al responder: «Sí, claro, todo está listo». En realidad, no estaba seguro de haber seguido las instrucciones al pie de la letra. Su mente estaba tan ocupada con sus problemas personales que no había prestado suficiente atención. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y una de las latas de pintura que Raj había preparado se balanceó peligrosamente en el andamio. Carlos, que estaba revisando las cuerdas, gritó: «Raj, cuidado con esa lata». Pero era demasiado tarde. La lata cayó, derramando pintura roja brillante sobre la fachada del edificio. El sonido del impacto resonó en el aire, y el equipo se detuvo en seco, mirando horrorizados la enorme mancha que ahora desfiguraba el rascacielos. Jack fue el primero en reaccionar. «¿Qué pasó, Raj?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz delataba un poco de frustración. Raj, pálido y temblando, admitió: «Creo que no cerré bien la lata». María, furiosa, no pudo contenerse. «Esto nos va a costar horas extra. ¿Y si el cliente llega antes de que lo arreglemos? Nos va a despedir a todos». Sam intentó calmar la situación. «Hey, tranquilos. Podemos arreglarlo, ¿no? Solo necesitamos un plan». Carlos, visiblemente molesto, añadió: «Esto no debió pasar, Raj. Tienes que ser más cuidadoso. No podemos permitirnos errores así». Raj no dijo nada, pero su expresión era de pura desesperación. Sabía que había cometido un error grave, y el peso de la responsabilidad lo abrumaba. El equipo comenzó a discutir sobre cómo solucionar el problema, pero la tensión era palpable. Todos sabían que el error de Raj podría costarles más que tiempo. Podría costarles el contrato, su reputación y, lo peor de todo, su amistad. Mientras discutían, el teléfono de Jack sonó. Era el cliente. «¿Qué pasó?». «Recibí una alerta de que hubo un incidente en el sitio». «¿Está todo bien?», preguntó la voz al otro lado de la línea. Jack, tratando de mantener la compostura, respondió: «Sí, todo está bajo control. Solo un pequeño imprevisto, pero lo estamos resolviendo». El cliente no parecía convencido. «Bueno, espero que lo arreglen pronto. Voy a pasar mañana temprano para revisar el progreso». El equipo se quedó en silencio después de la llamada. «Mañana», murmuró María. «No tenemos tiempo para arreglar esto». Raj, sintiéndose cada vez más culpable, tomó una decisión. «Yo lo arreglo», dijo con determinación. «Fue mi error, y yo lo soluciono». Los demás lo miraron con incredulidad. «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó Carlos, escéptico.
Raj no respondió, pero en sus ojos había una chispa de esperanza, o tal vez de desesperación. El capítulo termina con el equipo mirando la mancha gigante de pintura, preguntándose si Raj podrá realmente solucionar el problema. La tensión crece, y queda claro que este incidente será solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrán a prueba no solo sus habilidades, sino también su unión como equipo. Gancho para el próximo capítulo. Mientras Raj intenta enmendar su error, un nuevo problema surge. La pintura que usaron no es la correcta, y el cliente está a solo horas de llegar. ¿Podrá el equipo trabajar unido para salvar el proyecto, o este error los dividirá para siempre? El plan desesperado. El equipo de Global Canvas Inc. estaba en shock. La mancha de pintura roja en el edificio parecía aún más grande bajo la luz del atardecer. Raj, con las manos temblorosas, intentaba limpiar el desastre, pero cada trapo que usaba solo empeoraba la situación. No sirve, murmuraba, casi en pánico. María, con los brazos cruzados, lo observaba con una mezcla de frustración y preocupación. Raj, ¿qué estás haciendo? Estás esparciendo la pintura más, exclamó. Jack se acercó, tratando de mantener la calma. Raj, para. Necesitamos un plan, no más desastres. Sam, siempre optimista, intentó animar al grupo. Oigan, ¿y si cubrimos la mancha con otra capa de pintura? Algo que combine con el diseño original. Carlos, el experto en equipos, negó con la cabeza. No podemos hacer eso sin la aprobación del cliente. Y aunque quisiéramos, no tenemos suficiente pintura del color correcto. Raj, sintiéndose cada vez más acorralado, miró a su equipo con desesperación. Lo siento, muchachos. Esto es todo mi culpa. No sé cómo arreglarlo. Jack lo miró fijamente. Raj, no es momento de culpas. Es momento de soluciones. ¿Alguien tiene una idea? María, después de un momento de silencio, sugirió. ¿Y si llamamos al cliente y le explicamos lo que pasó? Tal vez podamos ganar tiempo. Carlos se rió sin humor. ¿Ganar tiempo? María, el cliente ya está en camino. Si llega y ve esto, nos despide al instante. Sam intervino. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí viendo cómo Raj se vuelve loco? Fue entonces cuando Raj tuvo una idea. Una idea arriesgada, casi descabellada, pero era lo único que se le ocurría. Oigan, ¿y si usamos la pintura que sobró del último proyecto? Esa que trajimos por si acaso. Es de un tono similar, ¿no? Todos lo miraron en silencio. María fue la primera en reaccionar. Raj, esa pintura es para emergencias, y no es exactamente del mismo color. Además, no sabemos si es compatible con la que ya usamos. Jack se rascó la cabeza, pensativo. Es arriesgado, pero no tenemos muchas opciones. Si no hacemos algo, el cliente nos despide de todos modos. Carlos, aunque reacio, asintió. Está bien, pero si esto sale mal, no quiero ser parte de la culpa. Sam sonrió. Eso es el espíritu, Carlos. Vamos, equipo, a trabajar. El equipo comenzó a moverse rápidamente. Raj y Sam bajaron las latas de pintura de emergencia, mientras María y Carlos preparaban los rodillos y las brochas. Jack supervisaba todo, tratando de mantener el orden. Vamos, muchachos. El cliente llega en menos de 12 horas. No podemos fallar. Mientras trabajaban, la tensión entre ellos era palpable. María no dejaba de lanzarle miradas de reproche a Raj, quien evitaba su mirada. Carlos, por su parte, murmuraba sobre lo irresponsable que había sido Raj. Solo Sam intentaba mantener el ánimo alto. Oigan, ¿se acuerdan de aquella vez en Nueva York cuando casi nos caemos del andamio? Esto no es nada comparado con eso, dijo, tratando de aliviar la tensión. Pero nadie se rió. A medida que avanzaban, la mancha de pintura roja comenzó a desaparecer bajo la nueva capa de pintura. Sin embargo, algo no estaba bien. Oigan, ¿notan algo raro?, preguntó María, frunciendo el ceño. Carlos se acercó y observó con atención. La pintura no está secándose como debería. Raj palideció. ¿Qué? Eso no puede ser. Revisé las instrucciones antes de mezclarla. Jack se acercó y tocó la superficie con la mano. Está pegajosa. Esto no va a funcionar. El equipo se quedó en silencio, mirando el desastre que se avecinaba. Raj, desesperado, murmuró, lo arruiné todo. Lo siento, muchachos. María, aunque furiosa,
No pudo evitar sentir un poco de lástima por él. Raj, no es momento de lamentarse. Necesitamos otra solución, y rápido. Fue entonces cuando el teléfono de Jack sonó de nuevo. Era el cliente. Jack, acabo de recibir un informe de que hubo un problema en el sitio. ¿Qué está pasando? Jack respiró profundamente antes de responder. Señor, tuvimos un pequeño contratiempo, pero lo estamos resolviendo. Le aseguro que todo estará listo para mañana. El cliente no parecía convencido. Espero que así sea. No toleraré más errores. Al colgar, Jack miró a su equipo. Bueno, muchachos, tenemos una noche larga por delante. ¿Alguien tiene otra idea? Raj, con lágrimas en los ojos, dijo, yo me quedo aquí hasta que esto esté resuelto. No me importa si tengo que trabajar toda la noche. Sam lo apoyó. No estás solo, Raj. Todos estamos en esto. El capítulo termina con el equipo trabajando bajo la luz de los reflectores, tratando desesperadamente de arreglar el desastre antes de que el cliente llegue. La tensión es máxima, y queda claro que, aunque están unidos, el tiempo se les está acabando. Gancho para el próximo capítulo. Justo cuando el equipo cree que han encontrado una solución, un nuevo problema surge. La pintura comienza a descascararse. ¿Podrán arreglarlo a tiempo, o este será el final de Global Canvas Inc.? La noche más larga. El equipo de Global Canvas Inc. trabajaba sin descanso bajo la luz fría de los reflectores. La pintura en la fachada del edificio seguía pegajosa, y el tiempo se agotaba. Raj, con los ojos inyectados de sangre por el cansancio, raspaba la superficie con una espátula, tratando de eliminar la capa defectuosa. No entiendo por qué no se seca, murmuraba, casi en un susurro. María, a su lado, intentaba aplicar una nueva capa de pintura, pero cada vez que lo hacía, la superficie se arrugaba como papel mojado. Esto no tiene sentido, dijo María, frustrada. Revisamos las instrucciones, seguimos los pasos. ¿Qué estamos haciendo mal? Carlos, que estaba revisando las latas de pintura, levantó una de ellas y la examinó con atención. Oigan, ¿alguien más notó que esta pintura tiene una fecha de vencimiento? Todos se detuvieron y lo miraron. ¿Qué?, preguntó Jack, acercándose rápidamente. Carlos mostró la etiqueta de la lata. Aquí dice que caducó hace 3 meses. Esto explica por qué no se está secando. Raj se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Yo revisé las latas antes de usarlas. Esto es imposible. María lo miró con incredulidad. Raj, ¿en serio? ¿No te diste cuenta de que la pintura estaba vencida? Raj no supo qué decir. La culpa lo consumía. Jack, tratando de mantener la calma, respiró profundamente. Bueno, esto cambia las cosas. Necesitamos pintura nueva, y rápido. Sam, que había estado callado hasta ahora, intervino. ¿Y de dónde vamos a conseguir pintura a esta hora? Todos los proveedores están cerrados. Carlos se rascó la barbilla, pensativo. Tal vez no todos. Conozco a un tipo que tiene un almacén cerca. Podría ayudarnos, pero no será barato. Jack no lo pensó 2 veces. Haz la llamada. No importa el costo, necesitamos esa pintura. Carlos asintió y se alejó para hacer la llamada. Mientras tanto, Raj se acercó a Jack. Jack, lo siento mucho. Esto es todo mi culpa. No sé cómo compensarte. Jack lo miró con seriedad. Raj, esto no es momento para culpas. Es momento de soluciones. Cuando esto termine, hablaremos, ¿de acuerdo? Minutos después, Carlos regresó con noticias. El tipo accedió a abrir su almacén, pero quiere el doble del precio normal. Jack no dudó. Dile que sí. Vamos, muchachos, no tenemos tiempo que perder. El equipo se dividió. Jack y Carlos fueron al almacén a buscar la pintura nueva, mientras María, Sam y Raj se quedaron en el sitio, tratando de preparar la superficie para la nueva capa. Mientras trabajaban, Sam intentó aliviar la tensión. Oigan, ¿se acuerdan de aquella vez en Tokio cuando nos perdimos y terminamos en un mercado de pescado? Esto no es nada comparado con eso. María no pudo evitar sonreír. Sí, y tú te comiste un sushi que claramente no era fresco. Sam se rió. Bueno, al menos no fue tan malo como esto. Raj, sin embargo, no podía relajarse. Oigan, ¿y si no llegamos a tiempo? ¿Y si el cliente llega y ve esto? María lo miró con seriedad.
Raj, no pienses en eso ahora. Concéntrate en lo que podemos hacer, no en lo que podría salir mal. Horas más tarde, Jack y Carlos regresaron con las latas de pintura nueva. Vamos, muchachos. Tenemos trabajo que hacer, dijo Jack, descargando las latas del camión. El equipo trabajó sin parar, aplicando la nueva capa de pintura con precisión y rapidez. A medida que avanzaban, la fachada del edificio comenzaba a tomar forma, y la mancha roja desaparecía bajo la nueva capa. Pero justo cuando creían que todo estaba bajo control, Sam notó algo. Oigan, ¿ven eso? Todos miraron hacia donde señalaba. En una esquina del edificio, la pintura comenzaba a descascararse. ¿No?, murmuró Raj, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. El capítulo termina con el equipo mirando horrorizado como la pintura nueva comienza a fallar. El cliente llegará en menos de 2 horas, y ahora tienen un problema aún mayor. La tensión es máxima, y queda claro que este será el momento decisivo para Global Canvas Inc. Gancho para el próximo capítulo. Con el tiempo agotándose y la pintura descascarándose, el equipo se enfrenta a una decisión imposible. Deben decirle la verdad al cliente o arriesgarse a intentar una solución desesperada que podría empeorar las cosas. La decisión imposible. El equipo de Global Canvas Inc. estaba al borde del colapso. La pintura nueva, que debía ser su obra maestra, comenzaba a descascararse de manera alarmante. El cliente, un importante inversionista conocido por su exigencia y falta de paciencia, llegaría en menos de 2 horas. Raj, con las manos temblorosas y el rostro pálido, intentaba raspar la zona afectada con una espátula, pero cada movimiento parecía empeorar la situación. No podemos dejar que el cliente vea esto, murmuró, casi en pánico, mientras una gota de sudor caía por su frente. María, con los brazos cruzados y una expresión de frustración, lo miró con severidad. Raj, esto ya no es solo tu culpa. Todos estamos metidos en esto. Pero necesitamos una solución, no lamentaciones. Sam, siempre optimista y el alma del equipo, intentó calmar la situación con su voz tranquila. Oigan, ¿y si le decimos la verdad al cliente? Tal vez nos dé una oportunidad si somos honestos. Carlos, el más escéptico y realista del grupo, negó con la cabeza con firmeza. No, si le decimos la verdad, nos despide al instante. Este cliente no perdona errores. Tenemos que arreglar esto, aunque sea temporalmente. Jack, el líder del equipo, respiró profundamente antes de hablar. Su voz, aunque calmada, transmitía la gravedad de la situación. Carlos tiene razón. No podemos arriesgarnos a perder este contrato. Pero tampoco podemos mentirle al cliente. Necesitamos una solución real y rápido. Raj, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, dijo: yo hablaré con el cliente. Le diré que fue mi error y que asumiré las consecuencias. No quiero que todos paguen por mi equivocación. María lo miró con sorpresa, pero también con un dejo de admiración. Raj, eso no va a solucionar nada. Necesitamos trabajar juntos, no sacrificarte. Esto es responsabilidad de todos. Jack asintió, apoyando las palabras de María. Ella tiene razón. Esto es responsabilidad de todos. Ahora, alguien tiene una idea que no implique rendirse o mentir. Fue entonces cuando Sam, con una chispa de inspiración en sus ojos, tuvo una idea. Oigan, ¿y si usamos un sellador temporal? Algo que cubra la pintura descascarada hasta que podamos arreglarla correctamente. Podríamos comprar uno en la ferretería de la esquina. Carlos frunció el ceño, evaluando la propuesta. Es arriesgado, pero podría funcionar. Solo necesitamos algo que dure lo suficiente para que el cliente no note el problema. Pero tiene que ser algo que no llame la atención. El equipo se puso en acción de inmediato. Jack y Carlos salieron corriendo hacia la ferretería más cercana, mientras María, Sam y Raj se quedaron preparando la superficie. Mientras trabajaban, Raj se acercó a María con un aire de culpa. María, lo siento mucho por todo esto. Sé que no debería haber pasado. Fue un error de cálculo en la mezcla de la pintura. Ella lo miró con seriedad, pero también con comprensión. Raj, todos cometemos errores. Lo importante es cómo lo solucionamos. Ahora concéntrate en ayudarnos a arreglar esto. Mientras tanto, Jack y Carlos regresaron con un sellador temporal que prometía ser rápido y efectivo. Esperemos que funcione, dijo Jack, mientras abrían el recipiente con prisa. El equipo trabajó en silencio, aplicando el sellador con cuidado sobre las áreas afectadas. El tiempo corría en su contra, y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en el ambiente.
Horas más tarde, justo cuando el cliente estaba a punto de llegar, el equipo terminó de aplicar el sellador. La fachada del edificio parecía impecable, con un brillo uniforme que ocultaba hábilmente los problemas subyacentes. Sin embargo, todos sabían que era solo una solución temporal. «Esperemos que no llueva», murmuró Sam, mirando al cielo nublado con preocupación. Justo en ese momento, un automóvil negro se detuvo frente al edificio. El cliente, un hombre alto y de mirada penetrante, salió del vehículo y se acercó al equipo con paso firme. «Buenas tardes», dijo con una voz que no dejaba lugar para la informalidad. «Espero que todo esté listo». Jack se adelantó, extendiendo su mano con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor. Todo está listo para su inspección». El cliente asintió y comenzó a caminar alrededor del edificio, examinando cada detalle con atención. El equipo lo seguía a cierta distancia, intercambiando miradas nerviosas. Raj se mordía las uñas, mientras María intentaba mantener la compostura. El cliente se detuvo frente a la fachada principal, observando con detenimiento. «El acabado parece impecable», comentó, y por un momento, el equipo sintió un rayo de esperanza. Pero justo cuando creían que estaban a salvo, una gota de lluvia cayó sobre la fachada, seguida de otra y otra. El cielo se abrió, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. El cliente frunció el ceño al ver cómo el agua resbalaba por la superficie, revelando pequeñas burbujas y grietas bajo el sellador temporal. «¿Qué es esto?», preguntó con voz fría, señalando las imperfecciones que comenzaban a hacerse evidentes. El equipo se quedó en silencio, intercambiando miradas de pánico. Jack respiró profundamente, preparándose para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, Raj se adelantó. «Señor, esto es mi responsabilidad. Hubo un error en la aplicación de la pintura, e intentamos solucionarlo con un sellador temporal. No queríamos decepcionarlo, pero no pudimos arreglarlo a tiempo». El cliente lo miró con una expresión impenetrable. «¿Y por qué no me lo dijeron desde el principio?», preguntó, su voz cargada de decepción. María intervino, con una voz firme pero respetuosa. «Porque queríamos demostrarle que somos capaces de resolver los problemas, incluso bajo presión. Sabemos que este proyecto es importante para usted, y no queríamos fallarle». El cliente guardó silencio por un momento, mientras la lluvia seguía cayendo a su alrededor. Finalmente, suspiró. «La honestidad es importante, pero también lo es la competencia. Necesito un equipo que pueda manejar los contratiempos sin recurrir a soluciones temporales. Les daré una última oportunidad, pero esta vez, quiero transparencia total». El equipo asintió, sintiendo un alivio mezclado con una gran responsabilidad. Sabían que esta era su última oportunidad, y que no podían permitirse otro error. El capítulo termina con el equipo mirando al cliente, que se aleja bajo la lluvia, mientras ellos se quedan bajo la fachada imperfecta, sabiendo que el verdadero desafío apenas comienza. Gancho para el próximo capítulo. Mientras el equipo comienza a planificar cómo arreglar la fachada de manera permanente, reciben una llamada inesperada. El cliente ha decidido enviar a un supervisor externo para monitorear cada paso del proceso. ¿Podrá el equipo trabajar bajo la atenta mirada de un extraño, o las tensiones internas los llevarán al borde del colapso una vez más? La tormenta que lo cambió todo. El cliente, un hombre alto y de mirada penetrante, caminó lentamente alrededor del edificio, observando cada detalle con una precisión que hacía que todos los presentes contuvieran la respiración. «Parece que hicieron un buen trabajo», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jack, tratando de mantener la compostura, respondió con una voz firme pero ligeramente tensa. «Gracias, señor. Hicimos todo lo posible para cumplir con sus expectativas». María, Sam y Raj intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que el sellador era temporal, y cualquier cosa podía arruinarlo. Justo cuando el cliente estaba a punto de irse, una gota de lluvia cayó sobre la fachada. Luego otra, y otra. En cuestión de minutos, una tormenta inesperada azotó el sitio, transformando el cielo en un caos de relámpagos y truenos. El cliente se detuvo, mirando cómo el agua corría por la fachada, arrastrando consigo el sellador y dejando al descubierto la pintura descascarada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz que heló la sangre de todos. Jack, tratando de mantener la calma, respondió. «Señor, esto es solo un efecto temporal. La pintura necesita un poco más de tiempo para secarse completamente». Pero era demasiado tarde. El agua comenzó a levantar el sellador, revelando la pintura descascarada debajo. El cliente miró a Jack con furia. «¿Me están mintiendo? ¿Qué clase de trabajo es este?». Raj,
sintiéndose culpable, dio un paso al frente. Señor, esto es mi culpa. Yo cometí un error, y el equipo intentó arreglarlo. Por favor, no los castigue a ellos. El cliente lo miró con desprecio. No me importa quién tuvo la culpa. Lo que me importa es que mi edificio está arruinado. El equipo se quedó paralizado, viendo cómo el cliente sacaba su teléfono y comenzaba a hacer llamadas. Esto no puede terminar así, murmuró María, mirando a Jack con desesperación. Jack, con los puños apretados, intentaba pensar en una solución, pero la lluvia torrencial y la furia del cliente lo tenían bloqueado. De repente, Sam, que había estado en silencio, se acercó al grupo con una expresión de determinación. Oigan, tengo una idea. Es arriesgada, pero podría funcionar. Todos lo miraron con esperanza. ¿De qué se trata?, preguntó Jack. Sam explicó rápidamente su plan. Conozco a un artista callejero que trabaja con técnicas de pintura resistente al agua. Si lo traemos aquí, podríamos convertir esta fachada en una obra de arte única. Algo que el cliente nunca olvidará. Raj frunció el ceño. ¿Un artista callejero? ¿En serio? ¿Crees que el cliente aceptará eso? Sam sonrió con astucia. No tenemos nada que perder. Además, ¿no es mejor ofrecerle algo único en lugar de una fachada común y corriente? Jack miró a Sam, luego al edificio, y finalmente al cliente, que seguía hablando por teléfono con voz furiosa. Está bien, Sam. Haz la llamada. Pero tiene que ser rápido. Sam no perdió tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número. Luca, soy Sam. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. Del otro lado de la línea, una voz ronca respondió. ¿Qué pasa, Sam? ¿Otra vez en problemas? Sam sonrió. Sí, pero esta vez es grande. Te necesito aquí en 20 minutos. Mientras esperaban a Luca, el equipo intentó calmar al cliente. Señor, por favor, déjenos una última oportunidad. Tenemos una solución que podría sorprenderlo, dijo Jack, con una mezcla de humildad y firmeza. El cliente lo miró con escepticismo. Tienen una hora. Si no me gusta lo que veo, no solo cancelo el contrato, sino que los demandaré por incumplimiento. La tensión era palpable. La lluvia seguía cayendo, pero el equipo no se detuvo. Trabajaron juntos para limpiar la fachada y prepararla para lo que Luca tenía planeado. Cuando Luca llegó, era todo lo que Sam había prometido: un hombre con rastas, tatuajes en los brazos y una mochila llena de latas de aerosol y herramientas. ¿Listos para hacer magia?, preguntó Luca con una sonrisa cómplice. El equipo asintió, y sin perder tiempo, Luca comenzó a trabajar. Con movimientos rápidos y precisos, transformó la fachada en un mural impresionante, lleno de colores vibrantes y detalles que parecían cobrar vida bajo la lluvia. El cliente, que había estado observando desde lejos con los brazos cruzados, comenzó a acercarse lentamente. Su expresión de enojo se transformó en curiosidad, y luego en asombro. «Esto es increíble», murmuró, casi para sí mismo. Cuando Luca terminó, el equipo se reunió frente al edificio, admirando la obra de arte que habían creado juntos. «Señor, esto es lo que podemos ofrecerle. Algo único, que nadie más tiene», dijo Jack, con una sonrisa de esperanza. El cliente miró a Jack, luego al mural, y finalmente asintió. «Está bien. Me gusta. Pero quiero que firmen un contrato adicional para mantener esta obra en perfecto estado». Jack no lo pensó dos veces. Trato hecho. El capítulo termina con el equipo celebrando su victoria, aunque saben que aún hay mucho trabajo por delante. Luca se une al grupo, prometiendo ayudar en futuros proyectos. La tormenta, que parecía haberlo arruinado todo, terminó siendo el catalizador de algo mucho más grande. Gancho para el próximo capítulo. Con Luca ahora parte del equipo, Global Canvas Inc. se prepara para un nuevo proyecto que los llevará a los límites de su creatividad. Pero cuando un rival intenta sabotear su trabajo, deberán unirse como nunca antes para proteger su reputación y su futuro. La última oportunidad. El equipo estaba reunido en el sitio, bajo una lluvia persistente que parecía no dar tregua. Las gotas caían sobre sus rostros cansados, mezclándose con el sudor y la frustración. «Tenemos que hacer algo», dijo Sam, con una voz firme que contrastaba con el desánimo general. «Si no arreglamos esto, no solo perderemos el contrato, sino que también arruinaremos nuestra reputación». María lo miró con escepticismo, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Y qué sugieres? Ya intentamos todo. La pintura no se seca, el sellador no funciona,
y el cliente está a punto de demandarnos. Sam sonrió, como si tuviera un as bajo la manga. No todo. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Es un experto en pinturas especiales, un tipo que ha trabajado en proyectos imposibles. Tal vez él tenga una solución. Jack, aunque reacio, asintió. No tenían muchas opciones. Está bien, Sam. Llámalo. Pero tenemos poco tiempo. El cliente regresará en menos de una hora. Sam no perdió tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número. Don Ernesto, soy Sam. Necesito su ayuda. Es una emergencia. Del otro lado de la línea, una voz grave y calmada respondió. Sam, muchacho, siempre metido en líos. ¿Qué pasa esta vez? Sam explicó rápidamente la situación, y don Ernesto prometió llegar lo antes posible. Mientras esperaban, el equipo intentó mantener la calma. Raj, todavía consumido por la culpa, se acercó a Jack. Jack, lo siento mucho. Esto es todo mi culpa. No sé cómo compensarte. Jack lo miró con seriedad, pero sin rencor. Raj, esto no es momento para culpas. Es momento de soluciones. Cuando esto termine, hablaremos, ¿de acuerdo? Minutos después, un viejo camión apareció en el sitio. De él bajó don Ernesto, un hombre mayor de cabello canoso y manos callosas, pero con una energía que inspiraba confianza. Traía consigo varias latas de un producto revolucionario, una pintura que se secaba en minutos y era resistente al agua. Esto es lo que necesitan, dijo, mostrando las latas con orgullo. Pero deben seguir mis instrucciones al pie de la letra. No hay margen para errores. El equipo no lo pensó dos veces. Bajo la supervisión de don Ernesto, comenzaron a aplicar la nueva pintura. La lluvia seguía cayendo, pero la pintura parecía repeler el agua, secándose casi al instante. A medida que avanzaban, la fachada del edificio comenzaba a brillar como nunca antes, con un tono uniforme y perfecto que dejaba atrás las manchas y descarapelados. Esto es increíble, murmuró María, impresionada por la eficacia del producto. Sam sonrió, sintiendo que finalmente estaban dando un giro a la situación. Pero justo cuando creían que todo estaba resuelto, el cliente regresó al sitio. El hombre alto y de mirada penetrante caminó lentamente alrededor del edificio, observando cada detalle con una precisión que hacía que todos los presentes contuvieran la respiración. El equipo se reunió detrás de Jack, esperando el veredicto final. El cliente se detuvo frente a la fachada, mirándola en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se dio la vuelta y miró a Jack. Parece que hicieron un buen trabajo, dijo, con una sonrisa que, esta vez, parecía genuina. Jack respiró aliviado, pero antes de que pudiera responder, un crujido se escuchó en el aire. Todos miraron hacia la fachada, donde una pequeña grieta comenzaba a formarse en la esquina superior. «No», murmuró Raj, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. El cliente frunció el ceño, y su expresión volvió a ser de desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz que heló la sangre de todos. Don Ernesto se acercó rápidamente, examinando la grieta. «Es solo un ajuste natural del material. No es nada grave», dijo, tratando de calmar la situación. Pero el cliente no parecía convencido. «No me gustan las sorpresas, y esto parece una muy grande». Jack, tratando de mantener la calma, intervino. «Señor, le aseguro que esto no afectará la calidad del trabajo. Podemos repararlo de inmediato». El cliente lo miró con escepticismo. «Tienen una hora. Si no me gusta lo que veo, no solo cancelo el contrato, sino que los demandaré por incumplimiento». El equipo se quedó paralizado, viendo cómo el cliente se alejaba, dejándolos con una tarea casi imposible. Don Ernesto se volvió hacia ellos. «Bueno, muchachos, no tenemos tiempo que perder. Vamos a arreglar esto, pero necesitarán seguir mis instrucciones al pie de la letra». El capítulo termina con el equipo trabajando frenéticamente para reparar la grieta, mientras la lluvia sigue cayendo y el tiempo se agota. La tensión es máxima, y queda claro que este será el momento decisivo para Global Canvas Inc. Gancho para el próximo capítulo. Con la grieta reparada y el cliente a punto de regresar, el equipo cree que finalmente han salvado el proyecto. Pero cuando el cliente hace una última inspección, descubre algo inesperado que podría cambiar todo de nuevo. ¿Será este el final, o tendrán una última oportunidad para demostrar su valía? El clímax. El cliente caminó lentamente alrededor del edificio, observando cada detalle con una mirada crítica que hacía que el aire se volviera más pesado. «Parece que hicieron un buen trabajo», dijo,
con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras sus dedos rozaban la superficie de la fachada. Jack, tratando de mantener la compostura y ocultar el nudo en su garganta, respondió con una voz firme pero cautelosa: «Gracias, señor. Hicimos todo lo posible para cumplir con sus expectativas». María, Sam y Raj intercambiaron miradas nerviosas detrás del cliente. Sabían que cualquier cosa, por mínima que fuera, podía arruinarlo todo. El silencio era tenso, solo interrumpido por el sonido de los pasos del cliente y el leve crujir de la gravilla bajo sus zapatos. Justo cuando el cliente estaba a punto de dar por terminada la inspección y se giraba para irse, un sonido seco y crujiente resonó en el aire. Una grieta, delgada pero visible, apareció en la fachada, extendiéndose como un rayo sobre la superficie recién pintada. «¿Qué es esto?», preguntó el cliente, con una voz que heló la sangre de todos. Su tono era frío, pero cargado de una ira contenida que hacía temblar hasta las piedras del suelo. Jack, desesperado, intentó mantener la calma y respondió con una voz que apenas lograba ocultar su pánico: «Señor, esto es solo un efecto temporal. La pintura necesita un poco más de tiempo para asentarse completamente. Le aseguro que mañana estará perfecta». Pero el cliente no estaba convencido. Sus ojos se estrecharon mientras examinaba la grieta con más detenimiento. «No me importa si es temporal o no. Esto es inaceptable. Contraté a su empresa porque prometieron excelencia, no chapuzas». Su voz resonó como un trueno, y el equipo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue entonces cuando Raj, con el rostro pálido y las manos temblorosas, dio un paso al frente. «Señor, esto es mi culpa», dijo, con una voz quebrada pero firme. «Yo cometí un error en la mezcla de la pintura, y el equipo intentó arreglarlo. Por favor, no los castigue a ellos. Ellos solo intentaron ayudarme». Sus palabras cayeron como un mazazo en el aire, y por un momento, todos contuvieron la respiración. El cliente lo miró con desprecio, como si Raj fuera una mancha en su traje impecable. «No me importa quién tuvo la culpa», dijo, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. «Lo que me importa es que mi edificio está arruinado. Y no pienso tolerar esto». Sacó su teléfono y comenzó a marcar un número. «Voy a cancelar el contrato y demandar a su empresa por incumplimiento. Esto es una falta de profesionalismo imperdonable». El equipo se quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. Jack intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. María apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Sam, siempre el optimista, miró a su alrededor como si buscara una solución en el aire. Y Raj, con lágrimas en los ojos, sintió que el peso de su error los había llevado al borde del abismo. El cliente guardó su teléfono y se giró para irse, pero antes de que pudiera dar un paso, Sam, con una chispa de inspiración en sus ojos, exclamó: «Espere». Todos lo miraron, incluso el cliente, que se detuvo con una expresión de incredulidad. «¿Qué más quieren decirme? ¿Otra excusa?», preguntó con sarcasmo. Sam respiró profundamente y dijo: «No, señor. Tenemos una solución. Una solución radical, pero que podría arreglar esto de manera permanente. Solo necesitamos un día más». El cliente lo miró con escepticismo, pero también con un dejo de curiosidad. «¿Y por qué debería creerles ahora?», preguntó, cruzando los brazos. Fue entonces cuando Jack intervino, recuperando parte de su confianza. «Porque no tenemos nada que perder, y usted tampoco. Si no funciona, puede proceder con la demanda. Pero si funciona, obtendrá el edificio que siempre quiso, sin grietas ni imperfecciones». El cliente guardó silencio por un momento, evaluando la propuesta. Finalmente, asintió con la cabeza. «Tienen 24 horas. Si no lo arreglan, no solo cancelaré el contrato, sino que aseguraré que ninguna empresa en esta ciudad vuelva a contratarlos». El equipo asintió, sintiendo el peso de la presión, pero también un rayo de esperanza. Cuando el cliente se fue, todos se reunieron en círculo. «¿Qué demonios fue eso, Sam?», preguntó Carlos, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Sam sonrió, aunque con nerviosismo. «Tengo una idea, pero necesitamos la ayuda de alguien inesperado». Gancho para el próximo capítulo. Sam revela que su plan implica contactar a un antiguo rival de la empresa, un experto en pinturas y restauraciones que dejó el negocio bajo circunstancias misteriosas. ¿Aceptará ayudarles, o este intento desesperado solo empeorará las cosas? Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y cada minuto cuenta. El final feliz, final ampliado. El equipo estaba reunido en el sitio,
bajo una lluvia persistente que parecía no dar tregua. Las gotas caían sobre sus rostros cansados, mezclándose con el sudor y la frustración. «Tenemos que hacer algo», dijo Sam, con una voz firme que contrastaba con el desánimo general. «Si no arreglamos esto, no solo perderemos el contrato, sino que también arruinaremos nuestra reputación». María lo miró con escepticismo, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Y qué sugieres?» «Ya intentamos todo. La pintura no se seca, el sellador no funciona, y el cliente está a punto de demandarnos». Sam sonrió, como si tuviera un as bajo la manga. «No todo. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Es un experto en pinturas especiales, un tipo que ha trabajado en proyectos imposibles. Tal vez él tenga una solución». Jack, aunque reacio, asintió. No tenían muchas opciones. «Está bien, Sam. Llámalo. Pero tenemos poco tiempo. El cliente regresará en menos de una hora». Sam no perdió tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Don Ernesto, soy Sam. Necesito su ayuda. Es una emergencia». Del otro lado de la línea, una voz grave y calmada respondió. «Sam, muchacho, siempre metido en líos. ¿Qué pasa esta vez?». Sam explicó rápidamente la situación, y don Ernesto prometió llegar lo antes posible. Mientras esperaban, el equipo intentó mantener la calma. Raj, todavía consumido por la culpa, se acercó a Jack. «Jack, lo siento mucho. Esto es todo mi culpa. No sé cómo compensarte». Jack lo miró con seriedad, pero sin rencor. «Raj, esto no es momento para culpas. Es momento de soluciones. Cuando esto termine, hablaremos, ¿de acuerdo?». Minutos después, un viejo camión apareció en el sitio. De él bajó don Ernesto, un hombre mayor de cabello canoso y manos callosas, pero con una energía que inspiraba confianza. Traía consigo varias latas de un producto revolucionario, una pintura que se secaba en minutos y era resistente al agua. «Esto es lo que necesitan», dijo, mostrando las latas con orgullo. «Pero deben seguir mis instrucciones al pie de la letra. No hay margen para errores». El equipo no lo pensó dos veces. Bajo la supervisión de don Ernesto, comenzaron a aplicar la nueva pintura. La lluvia seguía cayendo, pero la pintura parecía repeler el agua, secándose casi al instante. A medida que avanzaban, la fachada del edificio comenzaba a brillar como nunca antes, con un tono uniforme y perfecto que dejaba atrás las manchas y descarapelados. «Esto es increíble», murmuró María, impresionada por la eficacia del producto. Sam sonrió, sintiendo que finalmente estaban dando un giro a la situación. Pero justo cuando creían que todo estaba resuelto, el cliente regresó al sitio. El hombre alto y de mirada penetrante caminó lentamente alrededor del edificio, observando cada detalle con una precisión que hacía que todos los presentes contuvieran la respiración. El equipo se reunió detrás de Jack, esperando el veredicto final. El cliente se detuvo frente a la fachada, mirándola en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se dio la vuelta y miró a Jack. «Parece que hicieron un buen trabajo», dijo, con una sonrisa que, esta vez, parecía genuina. Jack respiró aliviado, pero antes de que pudiera responder, un crujido se escuchó en el aire. Todos miraron hacia la fachada, donde una pequeña grieta comenzaba a formarse en la esquina superior. «¿No?», murmuró Raj, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. El cliente frunció el ceño, y su expresión volvió a ser de desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz que heló la sangre de todos. Don Ernesto se acercó rápidamente, examinando la grieta. «Es solo un ajuste natural del material. No es nada grave», dijo, tratando de calmar la situación. Pero el cliente no parecía convencido. «No me gustan las sorpresas, y esto parece una muy grande». Jack, tratando de mantener la calma, intervino. «Señor, le aseguro que esto no afectará la calidad del trabajo. Podemos repararlo de inmediato». El cliente lo miró con escepticismo. «Tienen una hora. Si no me gusta lo que veo, no solo cancelo el contrato, sino que los demandaré por incumplimiento». El equipo se quedó paralizado, viendo cómo el cliente se alejaba, dejándolos con una tarea casi imposible. Don Ernesto se volvió hacia ellos. «Bueno, muchachos, no tenemos tiempo que perder. Vamos a arreglar esto, pero necesitarán seguir mis instrucciones al pie de la letra». El equipo trabajó frenéticamente, siguiendo cada una de las indicaciones de don Ernesto. La grieta fue reparada, y la fachada volvió a brillar como si nada hubiera pasado. Justo cuando terminaban,
El cliente regresó para su inspección final. Caminó lentamente alrededor del edificio, observando cada detalle. Parece que hicieron un buen trabajo, dijo, con una sonrisa que, esta vez, parecía genuina. Jack respiró aliviado, pero antes de que pudiera responder, el cliente extendió su mano. Gracias por su esfuerzo. Acepto el trabajo. El equipo estalló en alegría, abrazándose y celebrando su victoria. Don Ernesto sonrió, sintiendo que su misión estaba cumplida. Buen trabajo, muchachos, dijo, con una voz llena de orgullo. El capítulo termina con el equipo celebrando su éxito, sabiendo que han superado todos los obstáculos y salvado su reputación. La lluvia cesó, y un arco iris apareció en el cielo, simbolizando un nuevo comienzo para Global Canvas Inc. Final feliz. Con el contrato asegurado y su reputación intacta, el equipo de Global Canvas Inc. se prepara para nuevos desafíos, sabiendo que juntos pueden superar cualquier obstáculo.